Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Deseo que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciéndolo a usted, a su familia, a los suyos. Hoy quiero compartir una palabra que creo que nace del corazón de Dios. Le agradezco a Dios por permitirme a mí compartir el mensaje del Evangelio y le agradezco a ustedes por prestarme su oído, por prestar parte de su tiempo para poder aprender juntos un poco de la palabra, un poco de la escritura. Bueno, hoy quiero que vayamos al libro de Marcos, Mateo, Marcos, segundo Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a estar leyendo hasta el versículo 30. Vamos a leer hoy 10 versículos. También voy a tocar otros textos, pero pues eso se los voy a contar o parafrasear para que usted tenga el tiempo, por cuestiones de tiempo aquí, para que usted tenga tiempo en su casa y también los pueda estudiar. Bueno, entonces ahorita les comentaré esos textos. Dice la escritura: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Amén? Bueno, entonces hoy estuve pensando mucho en la semana pasada y yo sé que a muchos le quedaron muchas preguntas y de hecho algunos me hicieron algunas preguntas con respecto a cosas que dije la semana pasada. Y es que el decir que el Espíritu de Dios es la palabra y que está contenido en la palabra y que cuando leemos la palabra Él se está comunicando con nosotros, parece ser que genera algo de confusión en nosotros. ¿Por qué genera algo de confusión? Porque pues a nosotros nos parece mejor que el Espíritu nos hable a nosotros como audiblemente, ¿no? Entonces todos anhelamos que el Espíritu Santo nos hable audiblemente, que nos diga: hola, hola, hijo, ¿cómo estás? Ahí le dejé en la nevera, era unos sándwiches antes, ¿sí? Entonces uno desea que el Espíritu Santo le hable, ¿no? Le dejé unos sándwiches en la nevera, sí. Entonces uno desearía que el Espíritu Santo, pero fuera de broma, uno desearía que el Espíritu Santo hiciera cosas por nosotros y que nos hablara y que nos dijera: todo está bien, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces creemos que ese es el método, ¿cierto? Y la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir. Redarguir, corregir e instruir, ¿cierto? Nos centramos en esas tres cosas, pero descuidamos algo tan fundamental que es el tema de inspiración. O sea, cuando Dios dice que
que se inspiró para que el ser humano fuera imagen y semejanza de él, no fue en broma. O sea, el cuerpo humano, la mentalidad, nosotros como seres humanos somos, de verdad, el ser humano es algo maravilloso. Su composición, su estructura, su pensamiento, todo en el ser humano, o sea, los científicos dicen que somos de verdad una máquina perfecta. O sea, en realidad lo único imperfecto de nosotros es que morimos, ¿no? Pero pues en realidad Dios no nos hizo a nosotros para morir, sino que ya después del capítulo 3 5 6 7 8 de Génesis, el Señor Jesús dijo, Dios dijo, mi espíritu no podrá contener, pelear, o sea, no podrá siempre andar en conflicto con el hombre, no voy a hacer eso, sino que voy a reducir la edad de los hombres a 120 años. Entonces, anteriormente los hombres duraban muchísimo más, sí, según dice la escritura. Entonces Dios dijo, no, yo esto no me lo puedo aguantar eternamente, tengo que reducir la cantidad de años que viven los seres humanos y los voy a dejar a 120 años. ¿Sí? O sea, eso también está en la escritura. Entonces, yo pensaba, bueno, se preocupan por el tema de saber si verdaderamente el único método o el método más confiable es que el Espíritu Santo habla a través de la escritura, ¿cierto? O sea, el tema es ese. El tema es que el Espíritu Santo nos habla a través de la escritura. Y también dije de que algunos hombres cogen y dicen, Dios me dijo, y lo acatamos como si esa fuera verdaderamente palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, yo no digo que de pronto hombres no puedan ser utilizados de parte de Dios para hablarnos. Lo que pasa es que eso es algo que no debe ser algo muy común, ¿cierto? ¿Por qué no debe ser algo muy común? Porque el tiempo de los profetas, el tiempo bíblico, pasó. O sea, esos que se proclaman en la actualidad profetas, apóstoles, conocedores de la verdad, son mentirosos. ¿Sí? Porque palabra profética, dice la escritura, más segura que esta no hay. Entonces, cuando la escritura dice que palabra profética más segura que la que está metida aquí en este libro, no hay. Entonces, yo hoy quiero hablarles de cómo es el título, mi amigo, yo y mi otro yo. En realidad no es broma. De hecho, es el nombre de una película, si no estoy mal, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cómo les voy a transmitir hoy el mensaje y de qué manera les voy a dar a entender qué es verdaderamente la blasfemia contra el Espíritu de Dios y qué es lo que el cristiano no ha tenido en cuenta hasta el día de hoy? Primero que todo, si una persona viene a su vida y le dice, Dios me dijo tal cosa de usted, usted tiene que examinar rigurosamente esa vasija. Porque como nosotros somos vasijas en donde Dios vierte su espíritu, su presencia y el mensaje de Dios, ¿qué debe de haber en nosotros? Se supone que debe haber una vida espiritual, ¿cierto? Entonces cuando el apóstol Pablo, y de hecho algunas cartas hablan del obispado, dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, ¿cierto? Y colocan unos requerimientos, ¿no? Esposo, marido de una sola mujer, ¿cierto? Responsable, honesto, o sea, ponen una cantidad de requisitos. ¿Por qué? Porque si a usted alguien le viene a hablar de parte de Dios, debe tener determinados requisitos, o sea, debe contar con determinadas cosas. La persona que le dice, Dios me dijo, debe ser una vasija completamente limpia para que Dios pueda vertir en esa persona la palabra. ¿Eso quiere decir que el pastor se va a equivocar? Sí, el pastor se va a equivocar. En este momento me estoy refiriendo exclusivamente a los que dicen, Dios me dijo. ¿Sí? A los que dicen, Dios me dijo que usted, pasado mañana, va a quedar embarazada. Entonces usted, ¿sí? Usted dice, no, yo no quería tener hijos, ¿cierto? Pero, mejor dicho, o sea... el tema es que hay hombres que cogen y dicen, como lo que yo estaba hablando la semana pasada de este señor Alberto Motesi, que se para en una iglesia muy conocida acá y le dice a este señor Uribe,
el candidato que se quemó, le dice que será el mejor alcalde de Bogotá, ¿sí? Y que iba a ganar las elecciones. Pues el hombre se quemó y no ganó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿El Espíritu de Dios? ¿O fue que el Espíritu Santo nunca habló a través de ese tipo? Y el tipo dijo, Dios te dice. O sea, él está diciendo, este hombre llamado Alberto Motesi está diciendo, Dios te dijo. Y lo digo con nombre para que de pronto lo puedan llegar a buscar. Dios te dijo. Entonces, cuando dicen Dios te dijo es porque Dios le dijo, ¿no? Porque Él no es Dios. Entonces, vamos a identificar qué es lo que sucede en el ser humano. El ser humano tiene que pelear con dos oponentes. Entonces, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. En 2 de Samuel, capítulo 12, hay una historia que la mayor cantidad del pueblo cristiano conoce, ¿cierto? O sea, es una historia que siempre se cuenta para hablar del rey David, ¿no? 2 de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1. Quiero tomarme el tiempo para que usted de pronto lo pueda buscar ahí. 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí dice, Natán amonesta a David, ¿cierto? Dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Dios. O sea, en este momento Dios está hablando a través de ¿quién? De un profeta, ¿cierto? De un profeta, ¿cierto? Y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Por favor, guarden eso que acaba de decir. Y vino uno de camino al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, en esta historia hay 3 personajes, ¿cierto? ¿Está quién? David. Natán, no, en la historia, no en la reprensión de Natán a David, porque ahí estarían 2 personajes. En esta historia el hombre rico, hay 3 personajes. el hombre rico, La corderita y el hombre pobre. No. El hombre rico, el caminante, el visitante y el hombre pobre. Hay 3 personajes. Está mi amigo, yo y mi otro yo. Entonces, aquí en esta historia podemos identificar la vida de creencia y la tentación que sufre el ser humano. Entonces, mire lo que sucede. Les voy a parafrasear un poquito de lo que pasó para ponerlos en contexto. Un día David dice que en los tiempos en donde salen los reyes a batalla, dice que el rey David dijo, no, me voy a quedar durmiendo. ¿Sí? Así como nos gusta a nosotros echar motoso cuando después de que comemos y toda esa vaina. Dice que en los tiempos de que vamos a ir a la guerra. Entonces, ¿qué se puso a hacer David? En lugar de ir a la guerra, se quedó allá durmiendo. ¿Cierto? ¿Qué sucedió? El hombre cogió, salió a la terraza. Regularmente cuando en los castillos antiguos se hacía el palacio del rey, el palco del rey en lo más alto. ¿Para qué? Para que el rey saliera y contemplara toda la vista y contemplara todo su reino, ¿cierto? Entonces el rey David se paró, me imagino yo, que se comería por unas 2 o 3 uvitas, cogería y dijo, no, hoy tengo ganas de, por favor, vinito de uva,
por favor. Entonces le traerían vinito de uva, ¿cierto? Él no tenía, en ese entonces no había ni Netflix, ni Amazon, nada de ese tipo de cosas. Entonces el hombre dijo, esto ya, tengo una pereza, y coma uvas y beba vino. Entonces salió al palco y allá diagonal, como él vivía en la parte alta, pues había una muchacha que era muy común también que las mujeres se bañaran en las terrazas, pues imagino que la terraza estaría cubierta, pero pues él sí la podía ver. ¿Por qué? Porque estaba en la parte alta, ¿no? Entonces el rey David miró allá y se quedó concentrado. Dijo, uy, qué mujer tan hermosa y está desnuda. Acto seguido, ¿qué hizo el rey David? La mandó a traer, la violó. Eso no es otra cosa. La violó, dice que se llegó a ella. Y cuando la violó, la mujer quedó encinta. Él mandó a llamar al marido de ella, que era Natán, era Urías Eteo, era Urías, uno de sus comandantes. Lo mandó a llamar para que se acostara con ella y para poderle meter el muchachito, el niño, podérselo meter a Urías, ¿cierto? Entonces Urías dijo, no, yo estoy en guerra, yo no voy a hacer eso porque tengo un poco de gente allá muriendo, estamos en guerra, rey, no podemos hacer esto. Entonces el rey David dijo, mándenlo al frente de la batalla, y lo mandó a matar, ¿cierto? Lo interesante es que Dios envía a Natán a contar esta historia. ¿Con qué propósito Dios hace este tipo de cosas? Con el propósito de que el Espíritu de Dios en el día de hoy le habla a su vida y le demuestra a usted qué es lo que sucede en la vida del creyente cuando es tentado. Entonces las personas leen esta historia y dicen, uy, ese David sí es una porquería, ¿no? Cochino, cochino, cochino. Pero así somos todos. Entonces, mire lo que sucedió. Dice que un día un caminante vino a visitar a un hombre rico. Voy a ponerle al caminante de una vez nombre. El nombre del caminante es Satanás. Satanás vino a visitar ¿a quién? Al hombre rico. ¿Cierto? Vino a visitar al hombre rico y cuando vino a visitarlo, pues le pidió que le diera de comer, pero pues como cuando viene Satanás a la vida de todo creyente, él va a poner insatisfacción, nunca va a poner satisfacción por las cosas que él ya tiene, sino por las cosas que él no tiene. Entonces, este hombre rico tenía todo lo que quería, tenía todas las corderitas, podía tener todo lo que quería, ¿cierto? Era un hombre rico, pero al hombre rico le hacía falta tener la corderita del hombre pobre. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás inmediatamente viene de camino, viene de visita y en usted pone algo que se llama insatisfacción. Pone un pensamiento de que ojalá tuviera esto. O sea, hay personas que tienen todo en la vida. Tienen techo, comida, familia, tienen muchísimas cosas a su alrededor, pero lo primero que pone Satanás es insatisfacción. Siempre vamos a querer más. Tenemos el último celular y queremos el que salió el siguiente año. Tenemos una novia, si eso nos pasa a nosotros los hombres, siempre vamos a querer algo mejor, algo más, algo más. Nuestro apetito, dice la Biblia, el apetito del hombre es insaciable. Yo lo comparo a un hoyo negro, se traga lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Viene él, pone insatisfacción. ¿Qué es lo que hace el hombre rico? Dice, no, yo puedo hacer esto, nadie se va a dar cuenta. Y fue y tomó la corderita del hombre pobre, a la cual él tenía en su seno, le había dado de comer, la había criado, la tenía como una hija. Se la quitó, la mató y se la comieron. ¿Con quién? Con el caminante. Con el caminante. Entonces, mi amigo yo y mi otro yo. ¿Quién será mi amigo? Mi amigo es Satanás. ¿Y quién será mi otro yo? El sí mismo, mi hombre fuerte,
el sí mismo del que todo mundo desconoce que existe. Ese es el problema del cristiano. El cristiano no entiende que él maneja él mismo, su sí mismo, y maneja otra personalidad aparte de su sí mismo. O sea, para no ser confusos, nosotros tenemos una naturaleza que nos habla todos los días a nosotros. Nosotros no queremos hacer muchas veces las cosas mal, ¿cierto? Pero hay una naturaleza, o sea, mi otro yo es el que me indica a mí de que yo debo hacer determinadas cosas, es el que me impulsa a mí a hacer el mal. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él estaba diciendo, yo soy una persona miserable, ¿quién me va a librar de este mi cuerpo, de mí mismo? De mí mismo. Pues lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí miran? Entonces, en su vida usted tiene que luchar contra dos enemigos. Uno es Satanás y el otro es usted mismo. ¿Cierto? Entonces, esta historia muestra de que David se descuidó. ¿Qué tenía que ir a hacer David? Ir a la guerra. David tenía que ir a pelear. El día de ayer visité a alguien y me estaba hablando de la guerra espiritual. Y que la guerra espiritual se luchaba a raticos en oración. Entonces yo reprendo, yo ato, yo pulverizo, yo machuco, ¿sí? Entonces yo recuerdo que yo también pertenecí a cierto lugar, a cierta iglesia, al cuerpo de guerreros. Entonces usted llega allá y eso yo te machuco, te reprendo, te ato, te ligo. Y entonces a nosotros nos enseñan algo acerca del hombre fuerte, ¿no? De que hay que atar al hombre fuerte. Entonces, lo primero que nos enseñan a nosotros es que a veces el hombre fuerte son los principados, las potestades y las huestes de maldad. Están completamente equivocados. Cuando yo entendí esto, me di cuenta de que yo anduve haciendo guerra espiritual estúpidamente. O sea, de verdad, yo siento vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la escritura y se da cuenta de que en realidad no estaba haciendo nada, ¿sí? Ahí es donde uno dice, oiga, de verdad uno estaba muy mal. Entonces el Señor Jesús está diciendo, mire, les voy a poner en contexto lo que está diciendo Marcos. Marcos dice que se agolpaba a la gente que no podían ni comer. O sea, la gente estaba ahí. Y dice que los suyos vinieron ¿a qué? A reprenderle. O sea, los suyos, ¿quiénes eran? Los apóstoles, su familia. Sí. Y también vinieron con ellos los escribas y fariseos. O sea, es que no tenía él, ni siquiera, no tenía él de parte de él, ni los escribas, ni los fariseos, y mucho menos tenía a su familia, ni a sus discípulos. Entonces, todos querían que se callara Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús decía cosas que para ellos eran muy duras en su oído. Cosas como, por ejemplo, de que Él tenía que morir en una cruz, de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios. Entonces Él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Él les estaba predicando allí en aquel lugar. Y Él hacía milagros. Las personas, como la mujer con flujo de sangre, venían y lo tocaban y eran sanas. O sea, en ese momento, el Señor Jesús era una celebridad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué decían los apóstoles y qué decían su familia? Decía, este tipo está loco. Está mal de la cabeza. Y los escribas y fariseos, en el nombre de Belcebú, echa fuera los demonios. Entonces, Él les dice algunas cosas para que de pronto mis hermanos que quieran aprender un poquito de guerra espiritual entiendan algo. Él les decía lo siguiente, él decía, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Él está organizado. Mire, un buen dato para el que quiera estudiar un poquito de guerra espiritual. Satanás sí está organizado. Él entiende cómo debe
trabajar en la vida de una persona. O sea, yo recuerdo que llevaban a la iglesia personas endemoniadas, oraban por ellas, el demonio las dejaba de atormentar de pronto en voces o pasaban cosas, dejaban de pasar cosas en su vida cotidiana, pero las personas no cambiaban, las personas antes empeoraban en su vida personal. Entonces yo entendí que Satanás cambiaba la estrategia. Entonces ya Satanás no los atormentaba de noche, no les hablaba al oído, no los privaba, pero ahora estaba afectando su vida de otra manera. Entonces Satanás ahora, ¿cuál es la estrategia que hace Satanás? Satanás dice, no, definitivamente yo al creyente no tengo que atacarlo, ni jalarle las patas, no, nada de eso. Voy a hacer lo mismo que pasó con la iglesia, la iglesia primitiva en el tiempo de Constantino. Antes de Constantino, a los cristianos se les mataba, se les degollaba, se les entregaban los circos romanos para que los leones y los tigres se los comieran a ellos y a los niños. ¿Cierto? Entonces, la estrategia de Satanás era atacar al creyente, pero ¿qué pasaba cuando era atacado el creyente? El creyente se multiplicaba, o sea, eran peores que conejos. El creyente era atacado y automáticamente mataban a un creyente y se multiplicaban, salían 7, 8, 10, 15 creyentes. Una prueba de lo que estoy diciendo es cuando matan a Santiago, si no estoy mal. Matan a Santiago y uno de los que estaba mirando ese evento, posiblemente el que lo mandó a apedrear, era el apóstol Pablo. Y después de esa muerte, algo pasó en la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo evangelizó cualquier cantidad de personas. O sea, el cristiano era una plaga. Era una plaga en aquel entonces. De hecho, era tan fuerte esa plaga que de verdad los emperadores romanos consideraban de que eran dignos de muerte. O sea, tocaba matarlos como fuera. Entonces Satanás dijo, no, si yo sigo empleando la misma estrategia, esta gente se me va a seguir multiplicando. Y lo peor es que se multiplican y tienen una vida aplicada de fe. Entonces voy a emplear el plan B. O sea, Satanás es muy astuto. ¿El plan B cuál fue? Llevarlos por las buenitas. Los voy a llevar por las buenas. Así como hacen los políticos. ¿Sí? Los voy a llevar por el lado amable. Les voy a poner títulos, casas, les voy a dar todo lo que anhela su pervertido corazón. Y voy a poner en ellos insatisfacción. Voy a hacerles creer que su vida es negra, que no tienen futuro. Y voy a poner en ellos insatisfacción. Los voy a adormecer a tal punto de que ellos van a poder tener una Biblia en su casa y ni siquiera la van a hojear. Sí. Y algunos la van a abrir en el Salmo 91, en el Salmo 23. Y créanme que hasta el sol de hoy esa estrategia, miles de años después, le ha funcionado a las mil maravillas. Entonces llega Constantino y promulga el edicto en donde todos se tienen que volver al cristianismo. Hasta los paganos. Entonces ahora a los que mataba Roma, ¿era quiénes? A los paganos, a las personas que seguían otros dioses. Entonces Satanás dijo, de esta manera voy a controlar a toda esta gente. Y lo logró. ¿Por qué? Porque cuando usted está tranquilo, Satanás pone lo mismo que puso en el rey David. Sueño, adormecimiento. Y llega el día de la tentación y él está presto para decirle, oiga, mire tal cosa, mire tal otra. Él sí sabe manejarla a usted la cabeza. Entonces, yo por ejemplo, en este tiempo que yo he venido haciendo todo esto de las grabaciones y el tema de los grupos y todo, no llevo mucho. He visto divisiones dentro de la iglesia, he visto murmuración, he visto contiendas, he visto tantas cosas. De hecho, se me ha ido gente porque no les gusta lo que yo les digo, porque a veces les digo la verdad y se incomodan y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué se incomodan cuando se les dice la verdad?
En la actualidad al creyente no se le puede ni siquiera corregir. Usted le dice algo al creyente, ¿usted cómo se le ocurre decirme a mí este tipo de cosas? No, 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 usted no tiene autoridad. Le digo, pero si eso dice la Biblia. No, no, no. Usted no tiene autoridad de decirme a mí absolutamente nada. Me voy porque usted me sacó la lengua. Hasta luego. Ese es el creyente de la actualidad. Ya usted no le puede decir nada. Y usted no le puede decir nada. Tiene que usted decirle todo conforme a lo que él quiere oír. ¿Sí? Entonces, note que Satanás sí ha hecho bien su trabajo. ¿Cierto? Entonces, ese fue el primer punto que quiso resaltar el Señor Jesús. El segundo punto, dijo, cualquiera que quiera saquear un castillo, primero tiene que atar al hombre fuerte. Entonces, usted dice, pero si está hablando de Satanás, está hablando de que no está dividido, entonces él sí es el hombre fuerte, ¿cierto? Entonces ahí usted dice, no, él sí es el hombre fuerte. No. ¿Qué estaba haciendo David? En su castillo. Dejándose llevar por su... David es el hombre de esta historia. Dice, todo aquel que quiere saquear un castillo, entrar y sacar un castillo, saquear un castillo, tiene que primero atar al hombre fuerte. Entonces le está revelando a los discípulos y nos está revelando el Espíritu de Dios hoy a nosotros que la manera en la que Satanás viene a saquear nuestras vidas es que primero a nosotros nos maneja algo que se llama el hombre fuerte. El hombre fuerte somos nosotros. ¿Por qué vino el enemigo? Para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Entonces, si usted quiere dijo el Señor Jesús, cualquiera que quiera entrar a un castillo a robar, tiene que primero atar al hombre fuerte. ¿Quién es aquel que nos ata a nosotros? Satanás. Satanás conoce que nosotros somos el hombre fuerte. Yo soy el hombre fuerte de mi castillo. Usted es el hombre fuerte de su castillo. Entonces lo primero que él hace es atarlo a usted para que usted no pueda tener movimiento. Lo va a adormecer. Por eso es que toda la gente, los discípulos, la familia, los escribas y fariseos, a pesar de que él estaba hablando cosas verdaderas y estaba evangelizando, tenían la mente tan atada y Satanás los tenía tan enganchados que ellos, en lugar de dejarlo seguir hablando y seguir haciendo milagros, trataban de ¿qué hacer? De frenarlo. ¿Sí verá? Entonces, el hombre fuerte es nuestro otro yo. Entonces, nosotros tenemos otra personalidad. ¿Ustedes no se han visto la película Fragmentado? A mí me encanta esa película porque esa película, a mí me gustaba que el tipo tenía ¿cuántas personalidades? Como 7, 8 personalidades. No me la he visto. Bueno, ahí ¿no? Tenía como 7, pero la como otra, 7 personalidades, ¿no? La otra era como 20 algo. Entonces, era un solo sujeto, pero que tenía varias personalidades. En realidad nosotros tenemos otra personalidad. Esa personalidad es en la que viene la situación, la tentación, como le pasó a la historia de Natán, cuando está reprendiendo a David. En realidad viene Satanás, viene y habla a nuestra vida, coloca insatisfacción y nosotros terminamos entrando en tentación. ¿Por qué se destruyen los matrimonios muchas veces? Porque Satanás viene al corazón del hombre y pone en él insatisfacción. Mire que aquella mujer está más bonita que la que usted tiene. Mire que aquella mujer tiene mejor cuerpo que la que usted tiene. Usted se merece esa otra mujer. Y casualmente también le trabaja la cabeza a esa mujer. ¿Para qué? Para dañar el hogar. ¿Sí mira? Y usted, como tipo tan obediente, le dice Satanás, mírala tan hermosa que es, mírala. Uy, mire esa cola, no, mire esos senos son como operados, ¿cierto? Y usted apenas le responde a Satanás,
¿será? Y Satanás, sí, te lo digo de onda, ¿sí? Entonces, uno termina haciéndole caso a Satanás. Y termina uno dejando las cosas por irse detrás de cosas que no valen la pena. Mire, hay personas que tienen lo necesario, pero van a tratar de sobresalir por encima de otras. Entonces, están vestidos, tienen ropa y tienen cosas, y entonces ve que otra persona compra, no, entonces yo quiero comprar algo mejor. Entonces vivimos comprando cosas para gente que no, ni siquiera está interesada en nosotros. Eso es lo que es el ser humano. Entonces, Satanás día tras día está poniendo en usted, ¿qué? Inconformidad. Y el Espíritu Santo le está revelando al ser humano, le está diciendo, oiga, mire, el viajero viene de vez en cuando a visitarlo a usted. Si no es que convive con usted. Y él está dispuesto a esperar pacientemente. Dice la Escritura que no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo caza un león? Claro, el león, mire, el león ahí puede durar un día. De hecho, hay leones que duran día y noche ahí esperando muchas veces hasta por la cría de ¿qué? Del búfalo. ¿Sí o no? Dice, yo no me puedo acercar a porque me cogen todos los búfalos y me matan. Y está todo el día ahí esperando, mirando, analizando. Y en un descuido llegó y ¡pum! ¡Chao! Perdió. Entonces, hay personas como que creen, como yo antes creía, que la guerra espiritual era un ratico allá en la iglesia o en un ratico en la habitación. La guerra espiritual se vive todos los días, todo el tiempo. Por eso es que la Escritura dice, vestidos con la armadura de Dios, prestos con el calzado del Evangelio. ¿Cierto? Entonces, de hecho, no quiero tocar la armadura de Dios hoy porque me gustaría tocarla el sábado que viene. Voy a ver si la puedo tocar, porque quiero también comentarles otra cosita acá a través de cómo habla el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero si usted no está vestido de la armadura de Dios, que aparece en Efesios, capítulo 10, si no estoy mal. 6, perdón. 6:10. Sí. Si usted no está vestido con la armadura de Dios, usted es una presa fácil. Todos los días usted tiene que salir pensando de que usted es una presa fácil del enemigo. Entonces, el Espíritu está en la palabra y el Espíritu Santo le está diciendo a usted y le está hablando todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios todos los días está transmitiéndole a usted cosas, pero Él entiende que usted no entiende porque su mente está como, está atada. Su mente está embotada. Entonces, Él dejó, Dios en su sabiduría dijo, el mejor método que yo puedo hacer con mis hijos es dejarles la escritura. Entonces, cuando hablamos de escritura, hablamos de testamentos, ¿no? Cuando usted va a una notaría es que quiero legalizar estas escrituras. Las escrituras son un testamento, entonces por eso es que le llaman Antiguo y Nuevo Testamento, porque es nuestra herencia, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga dudas de que Dios le ama, venga a la Biblia. Porque allí en la Biblia el Espíritu Santo le va a decir que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted tenga dudas acerca de su vida de creencia, venga a la Escritura. Porque allí la Escritura dice, todo aquel que venga a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús. Cuando usted tenga dudas acerca de cómo conseguir pareja, venga a la Escritura. Proverbios 31. Eclesiastés. Cantar de los Cantares. Le enseñan a uno a conseguir pareja. Cuando usted tenga dudas,
acerca de cómo vivir en familia, venga la escritura. Y la escritura le recordará que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre. O sea, que eso que usted hace de ser buen hijo tiene una consecuencia positiva para su vida. Así su papá sea una basura, así su mamá no lo merezca. Somos hijos de ellos y Dios establece que si nosotros los honramos, tendremos bendición en esta vida. Entonces, usted anhela escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Y si la anhela escuchar audiblemente, háblela en voz alta para que la escuche audiblemente. Es necesario que el pueblo cristiano vuelva a la escritura, que deje de huirle a la escritura y entender que nuestro mayor enemigo, el que nos ha apartado de Dios, somos nosotros mismos. Para terminar, quiero que cuando tengan tiempo en su casa leanse Génesis capítulo 3 y usted va a encontrar cosas tan particulares allí con respecto a esto que les estoy hablando yo. Adán y Eva están en el huerto del Edén. ¿Les hacía falta algo? No. ¿Tenían todo? Sí, sí. ¿Ellos se percibían desnudos? No. Pero llegó la serpiente, o sea, llegó el caminante. Mire, nuevamente llegó un viajero. En este caso es ¿quién? La serpiente antigua. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero temo que como Satanás engañó con su astucia a Eva, de alguna manera vuestros sentidos, o sea, su otro yo, sea extraviado de la verdadera fidelidad que es en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo engañó Satanás a Eva? Le dijo con que Dios dijo. Desde que le dijo con que Dios dijo, de ahí para allá ya le entró la duda. Sí. Entonces, ¿qué viene a hacer Satanás? Ay, Dios le dice que usted es bendecido y que usted es coheredero a la promesa de Abraham. ¿Qué va? Mire su presente. Usted no tiene ni siquiera en qué caerse muerta. ¿Con qué Dios dijo eso? No. Usted está MF temiendo fuera del Cristo. ¿Sí? Ah, con que Dios le dijo que si usted cree, serían bendecidos usted y su casa. Y que si usted cree, usted y su casa le servirían al Señor. Pero mire cómo está su hijo, mire cómo está su hija, mire cómo está su esposo. ¿Cierto? Entonces, con que Dios te dijo es algo que todos los días Satanás viene a repetirnos a nuestra cabeza. Y lo peor es que nuestro otro yo, que se opone completamente a la fe, está ¿qué? De acuerdo con Satanás. Son amiguísimos. Son amiguísimos, ¿sí? Son parceros. Y usted apenas dice, ¿será? Y su otro yo y su amigo, Satanás, sí, te lo digo de onda. Y usted, pues sí, ¿no? Sí, pobrecito de mí, miserable de mí. ¿Sí? Entonces, note muy bien lo que sucedió con que Dios te dijo. Después de ese con que Dios te dijo, pues la mujer terminó comiendo de la fruta, el hombre también. Entonces empezó la repartición de culpas. ¿Sí? Que es lo que hace el ser humano. Entonces, lo primero que pasó fue que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cierto? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos empezaron a cubrir su desnudez. Entonces, lo primero que hicieron, imagínense el primer pensamiento que Satanás puso en la mente de ellos. Oiga, vayan y cosan hojas de higuera para que ustedes puedan cubrir su desnudez. Pero antes de eso, él mismo fue el que les enseñó a ellos que estaban desnudos. Oiga, mire, esa mujer está en bola. Y usted también, hermano. Vaya, cosa hojas de higuera. De una vez los acusó. ¿Cierto? ¿Qué sucedió? Llegó Dios y empezó la repartición de culpas. Entonces, Adán, no la mujer que tú me diste. ¿Cierto? Eva,
No, la serpiente. Satanás ya tiene su condenación, ya tiene su castigo. ¿Cierto? Pero Dios no excusó ni a Adán ni a Eva. O sea, usted puede decir, no, es que todo esto que me pasa es culpa del enemigo, como yo cuando trabajaba en las cárceles. Es muy chistoso. Porque yo trabajaba en las cárceles y yo escuchaba a los delincuentes y entonces decían, no, es que se me apareció el enemigo, el diablo, y terminé robando y terminé haciendo esto, pero yo no quería hacerlo, pero se me apareció el diablo, la culpa es del diablo, ¿cierto? Entonces le echan la culpa al diablo. Y por ahí en las noches cuando yo estaba ahí por el lado de las celdas estaban diciendo, uy socio, es que se mantenía severa lengua. La lengua es el celular. Entonces no me pude resistir y le quité la lengua y por eso es que estoy acá. Entonces no. ¿Cómo así? Yo no entendía bien lo de la lengua. La lengua es el celular. Tenía un bonito celular. Entonces yo... Pero luego no fue que fue culpa del diablo. Porque todo el día se la pasó diciendo que se le apareció el diablo y por causa del diablo es que está ahí. No. Fue que él vio algo que no tenía él, que tenía otra persona. Se enamoró de ese algo y Satanás, que no se pierde ni media, le dijo, oiga, vaya y róbese ese celular, que si usted va y lo vende allá en la 13 con Caracas, mire, seguro que le van a dar 300.000 pesitos. Esos 300.000 pesos usted puede ir a tomárselos en tal parte. Y el ladrón, ¿será Sata? Y Satanás, sí, te lo digo de onda. Entonces, bueno, y se fue a robar y pues lo cogieron. Producto de esos que terminan en la cárcel. Entonces, ¿es la misma dinámica? Sí. Pero la dinámica de nosotros es que a nosotros nos gusta echarle la culpa a otras personas. Nos comportamos mal con nuestra familia, con nuestros amigos y creemos que el alejamiento de las personas es producto de que las otras personas ya no lo quieren a uno, de que no, es uno mismo. Pero le echamos la culpa a todo el mundo, pero yo no tengo la culpa, ¿cierto? Quebró la empresa y entonces, no, la culpa es de las otras personas, no, la culpa fue usted que no fue un buen administrador o no cuidó bien lo que tenía que cuidar. Perdemos nuestro hogar. ¿Cuál fue el problema? ¿De quién fue el problema? No, fue de ella y el otro no, fue de él. No, el problema fue de los dos. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron de acuerdo. No cuidaron. Y vino el enemigo y el enemigo sí está ahí pendiente para decirle, oiga, esta mujer ya pasó de moda, consígase aquella. ¿Cierto? Y ella, oiga, este tipo me tiene harta, tengo que joderlo. Sí. Entonces, note eso y es lo que hace Satanás. Es la misma dinámica. ¿Y en dónde está esa dinámica? En la Biblia. En la Biblia, la Biblia habla. Entonces, espero que el Espíritu de Dios les haya hablado el día de hoy, como a mí me ha hablado, como nos ha hablado a todos. Yo venía pensando en qué predicar y he estado esta semana muy interesado en mostrarles que el Espíritu Santo habla a través de la Escritura. Y voy a seguir con esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque me parece que si nosotros entendemos que en realidad la voz de Dios está en la Biblia, vamos a volver a la Biblia. El problema es que nosotros pensamos que la voz de Dios está en la voz que se nos ocurra que de pronto nos podría llegar a hablar, o estamos buscando a hombres que nos profeticen o que nos digan cosas que sencillamente ya Dios nos las ha dicho en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, espero que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciendo su vida, su casa, su hogar. Por favor, tomen tiempo para leer la Biblia. Si de pronto le da pereza, no se preocupe. Lo importante es la persistencia. Hay que generar un hábito. No, de a poquito. De a poquito, hay que generar un hábito. Si le gustan ¿sí? las historias. Claro, hay que leer por historias.
Lo primero que hay que leer es el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, es importantísimo. Hay que leerla de pasta a pasta, es un libro increíble, maravilloso. Mire que la escritura, o sea, Dios dice a través de su escritura que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, el mismo que se inspiró para hacer los animales, para hacer las lumbreras, el cielo, la tierra, todo lo que usted ve, es el mismo que se inspiró para dejarnos a nosotros este libro maravilloso. Por favor, hay que volver a las escrituras. Es la inspiración de Dios. Créame que por mal que le va a ir muy bien. Entonces, familia Almendro, deseo que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Por favor, no se olvide de pronto de escribirnos, de hablar con nosotros. Si tiene dudas, preguntas, estamos aquí, por favor. No se olvide que ante todo debe prevalecer entre nosotros la humildad. Si tiene dudas, preguntas, no le dé pena. Llámenos, escríbanos, que nosotros vamos a estar ahí pendientes por cualquier inconveniente. Mi nombre es Fabián. Cualquier cosa que usted necesite, estoy aquí para servir. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. En el nombre del Señor Jesucristo, les deseo la mayor bendición. Shalom. Bendiciones. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.